Gracias. Bueno, en primer lugar quería darle feliz año nuevo. Espero que el año pasado bien este fin de semana. En segundo lugar, gracias por estar aquí. Después de un fin de semana tan ajetreado, es difícil comenzar a trabajar de nuevo. Bueno, mi tesis lleva por título Riesgo y vulnerabilidad de la ciudad de Santiago de Chile. Una mirada desde la geografía histórica. Yo en primer lugar estudié licenciatura en Historia en la Universidad Católica y luego ingresé a Geografía y por lo tanto ocupo métodos de ambas carreras para hacer mi propia investigación. Mi título es doctor en Ciencias Naturales en la Facultad de Geografía y Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Innsbruck, de la por Francia Universidad. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, básicamente porque Innsbruck tiene algunos temas, alguna línea estratégica. Dentro de esa línea estratégica, el riesgo por estar en una ciudad en plena montaña es uno de los más importantes para ellos y por lo tanto es el que se trató de incentivar. ¿Y por qué sobre Santiago? Ya que otra línea estratégica de ello es estudiar Latinoamérica, la ciudad metropolitana, y por lo tanto me llevaron y me causaron para hacer este tipo de investigación. Bueno, en este gráfico se pueden ver los desastres desde 1900. Esto es según la información que tiene una base de datos belga sobre la cantidad de desastres naturales o de desastres, como ellos lo clasifican, y se ha visto que va a ir incrementando durante el siglo XX, especialmente en los países subdesarrollados, y por lo tanto en nuestro país subdesarrollado, por lo tanto este tema de investigación era interesante ver qué pasaba en Chile. Junto con esto se puede ver en Chile que el incremento de origen natural también se ha ido incrementando y junto con esto es la matriz económica que se ha perdido. También se trató de ver, también con la misma base de datos, y también se puede ver, este es el último, se supone que superó los 3.000 millones de dólares y por lo tanto cada vez hay mayor cantidad de desastres y mayor cantidad de pérdidas económicas. Junto con esto, que este es uno de los fenómenos que existen en el mundo actual, un incremento de los desastres naturales y una mayor pérdida de recursos naturales, de recursos económicos, hay un incremento en la población urbana, que aquí está total para Chile también se sucede el mismo fenómeno que a nivel mundial y por lo tanto hay una coincidencia entre la mayor cantidad de desastres y mayor cantidad de población y por lo tanto el área de interés sobre la ocurrencia de desastres naturales o de desastres se tiene que trasladar hacia la ciudad porque es el lugar más importante para ver las consecuencias. Ante esta realidad, nosotros me hice algunas preguntas en el fondo, es llevar en el fondo cómo han afectado ambos procesos que ya dije sobre la ciudad, específicamente sobre la ciudad de Santiago de Chile. Cómo han afectado estos procesos, cómo ha desarrollado el riesgo y el peligro de la ciudad chilena. ¿Alguna diferencia entre riesgo y peligro? Parece intencional la pregunta. Santiago es una ciudad vulnerable, las ciudades no son, o la gente no es vulnerable per se, sino que siempre tiene que ser vulnerable frente a algo, y por lo tanto hay que ver si Santiago es vulnerable. Ha surgido nuevos peligros, son los mismos de siempre. Ya empieza con el método histórico en el fondo, son nuevos peligros, nuevos desastres que van ocurriendo, o siempre han ocurrido y simplemente hay que tratar de acostumbrarse. ¿Qué factores y actores han contribuido a su desarrollo? Es decir, el desastre viene de afuera, es algo que nosotros no podemos controlar o simplemente es algo que nosotros fuimos construyendo por cualquier actividad. ¿De qué manera se ha explicado y abordado la solución de estos problemas? Si hay algún cambio a través del tiempo, desde la Fundación de Santiago hasta ahora, o siguen siendo las mismas consecuencias, y cómo es posible aprender a convivir con ello. La forma en que se hizo fue, en el fondo, dividir la tesis en 3 capítulos. El primero fue uno de análisis teórico, en el fondo, de determinar cada uno de los conceptos clave: riesgo, peligro, vulnerabilidad. Un segundo paso fue dividir la historia de Santiago en 4 periodos para conocer cómo se ha relacionado el riesgo y peligro en esta historia. Por eso es una línea continua. Y se utilizaron métodos historiográficos como el uso de fuentes primarias, que pueden ser censos, periódicos, memorias, reseñas, etc. Y también fuentes secundarias que tengan relación sobre el tema. No. Y finalmente, después de tener finalmente la construcción del riesgo en las últimas décadas, se pasó a un tercer capítulo que es a modo de conclusión también, que es en el fondo la gestión del riesgo. Se concluye en el fondo que no se puede hacer nada, nunca vamos a dejar de tener un riesgo, por lo tanto hay que aprender a tener gestión del riesgo
para esto se hizo un análisis de la normativa y también se entrevistaron a expertos para ver qué se podía hacer. Esta es la fórmula general que en todos lados se estudia. Generalmente se dice riesgo va a ser igual a una amenaza por una vulnerabilidad. El riesgo va a ser una probabilidad, por lo tanto, frente a la ocurrencia de cada una de estas cosas. Sin embargo, según Niklas Luhmann, que era un sociólogo alemán, él señala que hay que tener una diferencia entre el riesgo y el peligro, y él dice que en el fondo el riesgo es solamente consecuencia de una decisión y por lo tanto hay que hacer diferencia entre el peligro. Si es una decisión, esto es claramente un riesgo, pero si este peligro viene desde afuera, de algo que yo no puedo decidir, esto se lo tiene que denominar riesgo. Él dice que esta frase es bastante débil conceptualmente o no tiene gran sustento científico, ya que indistintamente yo siempre digo estoy en peligro o estoy en riesgo, pero no hago ninguna diferencia entre todos conceptos. Y él dice que la ciencia lo primero que tiene que hacer es decir claramente qué entiende por riesgo, qué entiende por peligro, o cuando yo inicio una investigación tengo que definir claramente qué es el concepto, si no toda la investigación está errada. Ante esta definición, por ejemplo, el riesgo, se puede decir que el riesgo no es un germen de autodestrucción de la sociedad. Generalmente el riesgo se ve desde la corriente neomarxista o como quieran denominarse. Se dice que la propia sociedad va hacia una autodestrucción y por lo tanto Niklas Luhmann dice que eso es incorrecto. Es generalmente Ulrich Beck, que es otro sociólogo alemán, el que señala eso y por lo tanto dice que es incorrecto, que simplemente es una cosa que no es que es producto del capitalismo. El componente de decisión alcanza un valor sumamente importante en la época actual. Bueno, la diferenciación funcional, se supone que la evolución social va hacia la diferenciación funcional y por lo tanto la decisión, es decir, los riesgos van a ir incrementándose poco a poco del tiempo porque yo cada vez tengo que aumentar mi velocidad para elegir o decidir cosas a través de un árbol de selecciones que la propia evolución de la sociedad me entrega. Los riesgos variarán dependiendo de la posición que uno tenga como portador de las decisiones o bien como afectado de estas decisiones. Bueno, claro, si yo soy un ciudadano común y corriente, alguien va a decidir por mí si coloca, por ejemplo, una cárcel, como ayer salió en las noticias que quieren colocar una cárcel en Tiltil, y yo no soy parte de esa decisión. Y por lo tanto, como el ciudadano de Tiltil ve la colocación de esta cárcel, él es distinto del riesgo que percibe con respecto a quien decide que esa cárcel en realidad no es peligrosa. Y finalmente, la categoría de instancia de decisión, beneficiarios y afectados han comenzado a distanciarse entre sí, convirtiéndose en un problema de definición social. Niklas Luhmann determina que hay tres tipos de instancia de decisión, de afectado. La instancia de decisión, que en el fondo puede ser un gobernador, un beneficiario, el que se beneficia sobre eso, y un afectado. Y no hay una diferencia hoy en día. Por ejemplo, la crisis subprime de Estados Unidos, ¿cierto?, fue iniciada por la entrega de de exceso de crédito a gente que en realidad no podía solventar ese crédito, y por lo tanto cuando él dejó de pagar, el que se vio afectado no fue solamente la persona que perdió su casa, sino que el dueño del banco, porque quebró, porque no pudo ser capaz de responder a las aseguradoras que le habían entregado el dinero. Y por lo tanto, si se puede decir que los afectados fueron en realidad la gente que tenía la casa, en realidad no es tan claro, porque también el que perdió el banco también fue afectado por esa misma crisis. Por lo tanto, no hay una diferencia entre buenos y malos. Por lo tanto, nosotros ya teníamos la definición de riesgo. Nosotros finalmente hicimos la definición para peligro, que en el fondo entendimos como una probabilidad que se presente un cambio o efecto sobre un elemento natural, socionatural o antrópico. Hay diferentes tipos de peligros, producto de un riesgo, es decir, de una decisión que yo tomé, o por la ocurrencia de un evento coyuntural, que puede ser de evolución lenta o predecible. Hay eventos que son fortuitos, como el terremoto, que es impredecible, y por lo tanto hay otros que, por ejemplo, la desertificación, que es un proceso lento, que puede ser natural, socionatural, tecnológico o social. Nosotros determinamos las amenazas, son de 4 tipos. Generalmente se estudia, y en Chile generalmente se estudia la amenaza natural, como si los procesos naturales fueran realmente una amenaza, sino que son un proceso natural. Y por lo tanto determinamos socionaturales, tecnológicos y sociales. No unimos tecnológico ni social, ya que hay una diferencia. Por ejemplo, que se produzca la rotura de una represa o de una planta nuclear
es tecnológico, pero no social. El social, por ejemplo, es una guerra. Una guerra produce un desastre sobre un grupo y por lo tanto es una amenaza distinta. O un encadenamiento de ellos, uno puede dar origen a otro en un tiempo y espacio determinado, de acuerdo a la intensidad o magnitud, bajo condiciones de vulnerabilidad temporal y espacialmente dada para ese evento. No por ocurrir un terremoto va generalmente a producir un riesgo. Ayer hubo uno de 6.9, por lo tanto no produjo absolutamente nada en Chile, porque depende de la vulnerabilidad que en ese momento yo tengo. Por lo tanto hay que tener una diferenciación también de eso. La amenaza, como en esto, nosotros definimos sucesos, fenómenos complejos que pueden ser interrelacionados, manifestarse en un lugar y tiempo determinado, en forma conjunta o consecuencia de desarrollo de ello. Puede presentarse de diferente magnitud o frecuencia. En vulnerabilidad, dijimos que tiene aspectos internos y externos. Hay particularidades de la vulnerabilidad, algún grupo es más afectado que otro, y hace alusión a las características de una persona o un grupo desde el punto de vista de la capacidad para participar, sobrevivir, resistir o recuperarse de un impacto. La vulnerabilidad está en distintos niveles también, tanto local como global. Por ejemplo, un grupo social, podemos decir el grupo D, se supone que todos son vulnerables, pero dentro del grupo D hay gente que es más vulnerable que otra y por lo tanto hay que tener una diferenciación local. Y también definimos el concepto de desastre. ¿Qué es un desastre? Es el resultado negativo adverso de un riesgo. Por ejemplo, yo voy a un casino, yo estoy asumiendo un riesgo. Mi decisión es apostar. Si me va mal, me produce un desastre. Salvo si, o de un peligro que produce alteraciones, perturbaciones, pérdidas físicas o daños temporales en el funcionamiento del individuo. Es un desastre para mí si yo tenía solo 20.000 pesos para regresar a Santiago y perdí los 20.000 pesos. Eso me provoca un desastre. Pero si yo tengo 1 millón en el bolsillo, no es un desastre, aunque yo perdí. ¿Okay? Y si yo estaba consciente de que podía perder esos 20.000, tampoco es un riesgo porque yo estaba consciente de esas cosas. Y por lo tanto excede la propia capacidad y es probable decir la intervención o ayuda externa. Es decir, salir de ese problema, es decir, yo perdí mis 20.000 pesos, necesito a alguien pedirle esos 20.000 pesos. Por lo tanto yo tuve un desastre y por lo tanto excede mi propia capacidad de salir adelante. Yo hago una diferencia con catástrofe. La catástrofe yo la trato de denominar como que a pesar de que yo tenga una intervención externa, yo no soy capaz de salir de ese problema. Por ejemplo, si cae un meteorito cerca de Santiago, yo aunque tenga una capacidad de alguien, ni siquiera con alguien que me ayude, yo voy a poder recuperar lo que yo tenía antes porque voy a desaparecer. Y por lo tanto, eso te produce una catástrofe y no un desastre. Otra consecuencia que tiene el riesgo, la diferenciación entre riesgo y peligro, según Luhmann, es que el riesgo siempre es una oportunidad. ¿Okay? Cualquier cosa que pueda producir siempre va a tener una oportunidad porque yo no sé la consecuencia. Puedo perder 20.000 pesos en el casino, pero también puedo ganar 20.000 pesos. Por lo tanto, tiene una oportunidad. Y por ejemplo, en una decisión me puede dar una oportunidad y esa oportunidad la puedo llevar a ocupar, por ejemplo, para prevenir, para respuesta o para recuperación. Por ejemplo, si yo voy al casino, apuesto 20.000 pesos, gano 20.000 pesos, es decir, gané una oportunidad. Si hago prevención, yo voy a guardar 5.000 para jugar 15.000. Y por lo tanto estoy cambiando mi forma de prevención, es decir, mi vulnerabilidad, por si llego a perder los 20.000 pesos y solamente juego 15. Pero también puede surgir desde fuera, por ejemplo, una amenaza social, que me asalten. Voy al casino y me asaltan, me roban los 20.000 pesos. Eso va a producir necesariamente un peligro, ya que estoy a merced de que me tenga que quedar ahí para siempre. Eso produce un desastre, pero el desastre también es una oportunidad. ¿Por qué? Porque yo aprendí que no tengo que llevar 20.000 pesos al casino. Bueno, esa fue la primera parte teórica que nosotros tratamos de construir y finalmente en la segunda parte hicimos la relación riesgo-peligro en el desarrollo urbano en Santiago. Lo dividimos en 4 y es bastante tradicional, usa bordos, generalmente los divide en 4 de acuerdo a diferentes tipos de variables que nos entregan en el fondo cómo se va a entregar, lo más importante, cómo es el riesgo y cuál es la amenaza más importante del periodo. Por ejemplo, el riesgo durante la época colonial va a ser estamental, es decir, Santiago es tan pequeño que toda la ciudad, distintos grupos sociales, si podemos hablar de grupo social, van a estar dentro de un espacio de riesgo, si se le puede denominar así, y por lo tanto todos comparten más o menos el mismo riesgo, independiente que tengan distintas medidas de mitigación, pero
comparten el mismo espacio. Y por lo tanto, la amenaza más importante va a ser la natural, los terremotos, ¿okay? O las inundaciones, van a ser las más importantes. Y así va cambiando de una estamental, pasa a una individual estatal durante el siglo XIX. Durante el siglo XX, básicamente estatal, el riesgo lo genera más el Estado que el individuo. Y finalmente, en la época actual, en el fondo es el individuo el que decide, el que produce el riesgo. Nosotros tenemos que considerar que nuestra sociedad es una sociedad neoliberal. Y por lo tanto, lo que hace el neoliberalismo es exacerbar la decisión individual. Por lo tanto, si se exacerba la decisión individual y el riesgo es una decisión, por lo tanto, lo que exacerba es el riesgo, ¿okay? Y no el peligro. El peligro deja de ser importante porque ya podemos controlarlo a través de la técnica más o menos, porque el terremoto deja de ser muy importante, ya que puedo construir edificios que puedan resistirlo, y por ver la decisión de dónde yo coloco el edificio es más importante que el edificio en sí. Y por lo tanto, lo más importante ahora es la social tecnológico, y deja de ser importante otro tipo de amenaza. Y bueno, la tercera parte era en el fondo ver la gestión del riesgo, ya que no podemos evitar esta ocurrencia de riesgo. Determinamos en análisis de la normativa que existen deficiencias reales, especialmente de competencia, verticalidad, de coordinación, comunicación financiera, falta de planes civiles de protección civil y participación social. Esas son como las deficiencias reales que existen hoy en día, que se están tratando de solucionar. Pero también existen deficiencias subjetivas, que son de imagen y de aceptación. La entrevista que nosotros hicimos a cada uno de los 34 encargados de emergencia municipales, y en muchos dicen que en el fondo es el que los mande en la oficina municipal a trabajar a emergencia es bajarlos de rango, ¿okay? ¿Por qué? Porque nadie quiere ser ese tipo de pega, nadie quiere levantarse a las 4 de la mañana como ayer, nadie quiere ser director de la UNEMI, estar a las 5 de la tarde puesto ahí en la UNEMI dando una charla, y si pasa algo malo me van a cortar la cabeza a mí. Nadie quiere hacer eso, nadie quiere estar con lluvia, nadie quiere estar... Entonces hay un problema de imagen. Trabajar en emergencia es ser malo. Por ejemplo, en la cisterna, la oficina de emergencia son 2 personas, la secretaria y un caballero que tiene alrededor de 70 años, y él dice que en el fondo siempre lo mandan castigado a quienes le tienen que hacer algún castigo administrativo, se les manda a hacer un turno a emergencia, ¿okay? Entonces eso le da una mala imagen y da aceptación claramente. Existen solo 25 planes civiles de protección civil en las comunas, no todas tienen, aunque se supone que es obligatorio, pero no obligatorio, solamente es subjetivo. Y hay 2 oficinas de protección civil, la más importante es la de Providencia, o sea, tienen recursos para que se llamen de tal forma. El resto, por ejemplo, del Cerrillo, el mismo director jurídico es el encargado de emergencia, o sea, no existen en realidad. En el Boxy no tenían, no sabían que podían hacer eso, lo hicieron rápido. Entonces ellos lo único que hacen es, por ejemplo, dejar turnos. El fin de semana le toca al de Ideco o le toca al de Obras Públicas, y él tiene que solucionar el problema. El presupuesto disponible por comuna supera los 30 millones de pesos. Aquí tenemos las del centro, tienen solo 30 millones anuales, disponen para hacer eso. Maipú y Puente Alto tienen 120 millones, y estas 2 comunas, tanto Providencia como Las Condes, tienen un presupuesto sin restricción. O sea, si ellos necesitan gastar millones, se les pasa la plata, y por lo tanto no tienen un presupuesto, solamente tienen 10 millones para administrativo, para pagarle la locomoción, para pagar la benzina, etc. Pero, por ejemplo, Las Condes, para hacer la canalización de la quebrada de Apoquindo, ellos dispuso de la mayor que toda la disponibilidad de recursos de un año para toda la región. Solamente Las Condes lo tienen, por lo tanto ellos tienen disponibilidad libre. La chequera está abierta, según ellos. Es lo que dicen ellos. Y el promedio en Santiago son de 210 pesos por habitante. Es decir, para hacer planes de prevención, nosotros disponemos, cada moneda son 100 pesos. Peñalolén y la Florida disponen de 100 pesos por habitante. Por lo tanto, ustedes van a entender que la capacidad de prevención es 0. Porque yo en un volante yo voy a gastar ya los 100 pesos, y por lo tanto, si hay una emergencia, una media agua me va a gastar el presupuesto de toda la clase de prevención que puedo hacer. Se podía ver que era mucha plata en Maipú o en Puente Alto, pero en realidad son 200 pesos. Por lo tanto, solamente no sirve
para nada. Finalmente, nosotros, esta es la forma tradicional en que se entiende la curva del peligro frente a un evento, diferencia de la respuesta, la recuperación y la prevención, y según nuestra tesis, más se parece a una campana, donde hay diferentes pequeños ciclos de riesgo y de peligro, y se va incrementando la prevención, la alerta, hasta que llega el fenómeno y vuelve a descender. Nosotros decimos que esto hay que cambiarlo, porque cada vez que uno habla con un experto, aunque sea de la ONEMI, que no sé si son expertos, pero ellos dicen, nosotros partimos acá, entonces empezamos la respuesta, se acabó el terremoto. Empezó la respuesta, la recuperación y volvemos al punto cero. Entonces ellos calculan, ellos dicen en el fondo que vuelven al punto cero, y no vuelven al punto cero. ¿Por qué? Porque el riesgo, aquí puede ocurrir otro terremoto, pero ellos dicen, volvemos a cero, no hay ningún problema. En cambio, en realidad, lo que empieza a incrementarse el riesgo o el peligro exponencialmente, y en algún momento vuelve a descender. Y aquí, en la reconstrucción, tengo la oportunidad. Si lo hago bien, voy a seguir disminuyendo, pero si lo hago mal, voy a incrementar rápidamente mi lugar. La única forma de volver al punto cero es que yo no vuelva a vivir en ese lugar. Por ejemplo, si en un lugar se inunda, la única oportunidad de que vuelva al cero es que yo no vuelva a vivir, sino que simplemente me va a quedar, porque, por ejemplo, hice un muro de contención, ese muro va a ser destruido en la inundación siguiente y por lo tanto tengo que sumar ese costo más la reconstrucción posterior. Bueno, la diferenciación funcional, estas son como pequeñas conclusiones. La diferenciación funcional de la sociedad produce un insospechado incremento de la complejidad social. Se supone que nosotros vamos a llegar a un incremento que no sabemos hasta dónde. La continua diferenciación funcional llevará a que la velocidad se convierta en el factor predominante. Hoy en día lo más rápido es la decisión, o sea, necesito que todos anden rápido, ¿cierto? Y por lo tanto eso incrementa los riesgos porque no tengo capacidad para ver todas las opciones. Y por lo tanto, como tengo que decidir, se produce un incremento del riesgo. En Santiago, por ejemplo, vivimos 6 millones de personas. Todos nosotros decidimos rápidamente, en la mañana, a las 8:30, de tomar una micro o no tomar una micro. Y esas se suman ese tipo de riesgo y por lo tanto el riesgo de la ciudad se incrementa. Y por lo tanto es necesario establecer una cultura del riesgo, tanto a nivel macro, meso y micro nivel. Es necesario dividir la forma de gestión del riesgo a nivel de 3 lugares. Bueno, esa fue mi tesis, bastante rápido, bastante conciso, y ahora quería hablar en el fondo donde yo hice mi doctorado. La pregunta típica es por qué yo elegí Austria, ¿okay? ¿Por qué elegí Innsbruck? Bueno, aquí tenemos, en Europa tenemos Austria, el antiguo austrohúngaro, tenemos el escudo, antes tenía 2 cabezas, era bicéfala, por el imperio, por el reino húngaro, por Hungría, y por lo tanto ahora se quedó con una sola cabeza. Bueno, Austria tiene la característica que tiene 49.377 en el año 2006 gente que trabaja en investigación, ¿ok? Y de eso el 60%, es decir, un poco más de 29.000 personas, son profesores, claramente de investigación. Y gastan aproximadamente el 3% del PIB. Está sobre el promedio de la OECD y sobre el promedio de la Unión Europea, el tercer país europeo que gasta más plata en eso. ¿Qué se investiga? O sea, es investigación básica, es decir, normal, investigación aplicada y investigación experimental. ¿Okay? ¿Cuáles son las características que tiene Austria? Por ejemplo, la estrecha colaboración entre ciencia y economía. Mucho de la investigación de Austria persigue que sea la más competitiva del mundo. O sea, Austria tiene que ser competitiva y por lo tanto el Estado incentiva mucho que la ciencia tenga que trabajar con la economía y empresas financian mucha a universidades y mucha investigación. Esa es la idea. Existe una Academia de Ciencia Austriaca. La Academia de Ciencia Austriaca es el órgano más importante de Austria, científicamente el más reconocido del mundo, y por lo tanto lo que hace es controla el tipo de investigación. Si bien permite que haya diferentes tipos de investigaciones, se ponen ciertas líneas estratégicas y todos tienen que cumplir eso, o ellos no le quitan el recurso o simplemente no se los dan y nadie critica. Y también otorga fondos, otorga Peretio, otorga especie de Fondesit, cosas por el estilo. También hay centros de investigación de excelencia, que en el fondo lo que se hace es crear centros que dependan de una universidad, están cerca de una universidad, utilizan profesores de la universidad, se llaman spin-off. En el fondo lo que se hace es que profesores sean a cargo de ciertos centros de investigación pequeños y se ponen dentro de centros tecnológicos, por ejemplo aquí en la ciudad empresarial. La Universidad de Chile coloca un centro de investigación en la ciudad empresarial y los profesores son los jefes de cada uno de los departamentos de esos centros de investigación.
que son financiados por la Academia de Ciencias. El Ministerio de Ciencia e Investigación, que es igual aquí del Mineduc, en el fondo él establece cuáles son los criterios de investigar. Existen el cambio climático, los cambios globales, la sustentabilidad, son los tres temas que todas las investigaciones tienen que hacerlo sobre eso. O sea, si yo no hago ninguna referencia en mi investigación sobre eso, la investigación no se hace simplemente y se saca del fondo. Ellos establecen cuáles son las líneas estratégicas y siempre tienen que tener, por ejemplo, responsabilidad social. Eso es fundamental. Si el trabajo no tiene responsabilidad social o no lleva ninguna parte que pueda hacer un beneficio para la sociedad o para la economía, en el fondo austríaca, que pensar que Austria es un país de este porte y por lo tanto yo tengo que engrandecerlo de otra forma. ¿Y cómo lo engrandezco? Con ciencia. Y también tienen una característica que es la difusión de resultados. Ellos siempre tratan de trasladar su investigación. Por ejemplo, si hacen una nueva metodología en los Alpes, ellos lo tratan de llevarlo a América, a los Himalayas, y se trata de hacer hacia los países más pobres, por supuesto, a nosotros, tratan de transmitirnos ese tipo de investigación para que no se quede solamente el conocimiento escondido dentro de Austria. También existe, por ejemplo, online, un tipo de investigación. Todos los Fondesit, si fuéramos Fondesit, todos los Fondesit tienen que estar en línea. ¿Okay? Tiene que estar toda la investigación hecha, todos los artículos tienen que estar investigados. Toda mi tesis, por ejemplo, tiene que estar dentro de un banco de datos, entonces todos pueden entrar a toda la universidad, no tengo que ir a la universidad a sacar el dato, sino que entro a través de internet, por palabras clave y cosas por el estilo. Y está en todas las investigaciones que se hacen en español, francés, inglés, alemán o ¿Dónde estudié? Básicamente en Austria. Aquí está Viena, yo estudié aquí, en Tirol. Tirol es uno de los 9 estados que tiene, los Bundesland que tiene Austria, y claramente dicen que es el estado más bonito que existe, pero en el fondo ellos básicamente este es Innsbruck y nieve es lo que ellos venden. El 70% del ingreso de Tirol es nieve y por lo tanto ellos tienen que sacar el tren de la plata durante toda la temporada, que dura los 6 meses de nieve. Es un estado extremadamente conservador, está lleno de montaña y por lo tanto quizás están encerrados en montaña, muchos dicen que son un poco cuadrados, no les gustan mucho los extranjeros, pero les gustan los extranjeros si son católicos, porque ellos son el 99% católicos. Por lo tanto, todo lo que no es católico, como los musulmanes, son mal mirados. Son muy patriotas, es decir, ellos no son austríacos, ellos son tiroleses. Por lo tanto, antes que nada, ellos tienen un honor a Tirol, a Andreas Hoffa, que es su héroe, y por lo tanto, no les gusta los vieneses, y los vieneses dicen que ellos son guasos en el fondo, que hablan mal, que no hablan, que hablan tirolés, porque ellos no hablan alemán. Tampoco les gusta hablar alemán, les gusta hablar tirolés. ¿Okay? Eso es parte de su costumbre. Y este es su traje típico que ustedes todos han visto. Para que se hagan una idea, Heidi siempre fue es de acá, en el fondo, pero en el fondo el mismo traje de la misma pueblo. ¿Okay? Es una idea para que ustedes tengan. La Universidad de Innsbruck es una universidad que el Departamento de Geografía, el Instituto de Geografía, tiene geografía física, también tiene geografía humana, pero lo más importante es la investigación hombre medio. Para ellos, especialmente para Víctor o alguna parte de este departamento, no existen los geógrafos físicos ni los geógrafos humanos, sino que existe un solo geógrafo. Y el geógrafo tiene que investigar de las ambas cosas. Alguien puede salir en geografía física con mención en geología, pero él puede estudiar las ciudades completamente y por lo tanto no debería haber ninguna dificultad para él. Eso es lo más importante. No esto de forma aislada, sino que cómo se relacionan. Ellos tienen líneas estratégicas que atraviesan toda la universidad, toda la facultad en el fondo, que es, aquí tenemos el riesgo marcado, pero por dar ejemplo, que es en el fondo tienen el cambio climático y los cambios globales y la globalización. Esos 3 temas tienen que atravesar toda la facultad. La facultad tiene geología, paleontología, petrografía, atmosférica y geografía. Y aunque sea un paleontólogo, él tiene que estudiar el cambio climático en el pasado. ¿Okay? Entonces su tesis de grado tiene que ser con respecto a estos 3 temas. Y dentro de geografía se ha dividido el departamento o el instituto en grupos. Por ejemplo, de investigación del riesgo. Ellos tienen que tener un profesor jefe que investiga sobre el riesgo. Hay cambio climático, peligros naturales, ciudad y desarrollo regional. Y tercer mundo, que en el fondo es geografía del desarrollo.
Entonces, cuando uno ingresa al doctorado, por ejemplo, o sale del bachillerato y entra a el máster, uno entra a uno de estos 5 grupos. ¿Ok? Y dentro de esos 5 grupos, que en el fondo dirige cada uno de los profesores, uno hace uno de estos temas que están todos relacionados. Por lo tanto, si yo hago geografía del desarrollo, igual voy a aprender sobre cambio climático, peligros naturales o ciudad. ¿Ok? Están atravesados. Y aquí se puede ver el desastre natural y tercer mundo. Y, por ejemplo, uno de los temas más importantes de la Universidad de Innsbruck, por supuesto, es montaña. Ellos tienen un triángulo de competencias donde la universidad se relaciona con diferentes tipos de investigaciones, con diferentes tipos de tanto europeo como mundial. Uno de los requisitos para postular al proyecto es que tienen que tener generalmente una relación con lo que demanda la ONU, para recibir también recursos de la ONU. Por lo tanto, cambio climático es un tema muy importante y se relacionan tanto con Suiza, con Alemania o con Austria. Tienen un triángulo normal. Y estos son algunos institutos que están alrededor de la universidad y que financian la Academia de Austria. El CIAS, por ejemplo, que es el Centro de Estudios Interamericano. Ellos tienen 2 para Asia y para América, y ellos financian proyectos para estudiar América. Los Alpes, que en el fondo estudia desastres naturales en los Alpes, la Academia de Austria. El IGF, que es investigación sobre montañas, y el IAMON, que está relacionado con el IGF, pero en el fondo es europeo.